La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Al cierre de este año 2024, primero la Navidad y luego el fin de año, queremos hacer un análisis sobre la situación que ha vivido el Ecuador este año complejo y difícil en materia de inseguridad y violencia, y por ello este año se decretó el conflicto armado interno. Si a eso sumamos problemas de debilidad institucional, lo que ha vivido durante los últimos meses el país, los cortes de energía eléctrica, de lo cual vamos saliendo, y también en medio de todo esto un proceso electoral en marcha para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del próximo año. Condiciones complejas y difíciles, pero quedan grandes desafíos, como es buscar la reconciliación nacional, la esperanza de paz y armonía en el país. No es fácil. Esto depende no solo de las autoridades del Estado, sino también de la actuación de la conciencia colectiva. Para abordar estos temas, quiero dar la bienvenida al programa a Monseñor Gerardo Nieves, obispo auxiliar de Guayaquil, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz y de trabajo social, y el arquitecto Fernando Carrión, académico, investigador y catedrático de Flaxo. Bienvenida, bienvenidos. Monseñor Gerardo Nieves, ¿cómo asumir este momento en el país, momento complejo y difícil, para al final del túnel encontrar la luz, encontrar la reconciliación nacional, la esperanza de paz? Muy buen día. Bueno, un gusto saludarles. Gracias por esta oportunidad para conversar, para escuchar. Qué bueno es poder compartir y sobre todo pues al tratarse de esta realidad, digamos, bastante compleja que hemos vivido en el Ecuador, que no es la única y tampoco es la única en la historia, ¿no? Siempre pues, el conflicto es algo como dice George Simmel, ¿no? El conflicto pues es algo inherente al ser humano, ¿no? Depende cómo lo afrontemos, depende cómo lo asumamos y depende cómo lo superemos también, ¿no? Considero que, pues sí, todavía no hemos salido del problema, del conflicto que aún vivimos, ¿no? Pero creo que una voz en conjunto, una voz en la cual participemos ciudadanos, actores, instituciones, incluido también la iglesia, pues podemos ir saliendo adelante, ¿no? Sin perder la esperanza, ¿no? ¿Cómo puede contribuir desde la Iglesia Católica para no solo con los mensajes, sino con la actuación que permita ir con esperanza en la búsqueda de paz? Bueno, desde la iglesia hablo sobre todo desde Guayaquil, ¿no? Aquí en la iglesia, pues, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Es, pues, acompañar, ¿no? Estar en los lugares de mayor conflicto, escuchar, trabajar con los niños, hay programas de salud, acompañamos también a cárcel, hay espacios también de educación, hacemos encuentros con los jóvenes, con las familias, ¿no? Si bien es cierto, no es una obra que va a solucionar la totalidad de la problemática, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Acompañamos, caminamos con las comunidades, caminamos con el pueblo, escuchamos, animamos, lloramos también en las situaciones difíciles, pero siempre con voz de esperanza, ¿no? Decir, pues, la esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, pues nunca puede desaparecer de nuestro corazón, de nuestra vida, ¿no? Ahí tenemos, pues cierto, aquí en Guayaquil, sobre todo, digamos, desde la parte católica, pues están los párrocos, los catequistas, los animadores, los facilitadores, los servidores, miles y miles de gente que acompaña, que anima, ¿no? Entonces, esta, digamos, es una gran noticia para la gente, digamos, repito, no es una solución, pero creo que en la iglesia, pues, hablando de Guayaquil y también escuchando
hermanos en las diferentes partes del oriente, en otras partes del país, hay un acompañar, ¿no? Hay un caminar para consolar, escuchar y caminar en comunidad sobre todo. Bienvenida a la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz y de trabajo social que durante décadas ha estado contribuyendo, a veces de manera silente, pero muy activa. Doctora Nelsa Curbelo, ¿cómo ve el cierre de este año 2024, que ha sido complejo y difícil para el país con inseguridad, violencia y el conflicto armado interno que se vive? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación y un saludo cordial a mis colegas de pantalla y de amistad. Pues que cómo veo el país, lo veo mal, veo que ha sido muy duro y que necesitamos recuperar, yo diría, para poder que el país se ponga de pie como país. Que los ciudadanos aquí nos pongamos de pie, hay que recuperar una de las cosas básicas, me parece, es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, porque no se puede avanzar si no creemos en la persona y no creemos en las instituciones, no creemos en el Poder Ejecutivo, no creemos en el legislativo menos, la justicia ni hablar. Entonces, digamos que tenemos un terreno movedizo sobre el que no se puede construir. Y la situación que tiñe las realidades que vivimos es una situación de falta de confianza y de miedo colectivo, en unas zonas más que otras, pero en general hay miedo en la sociedad y miedo fundamentado, no es un miedo porque sí, es un miedo porque hay de qué tener miedo. Por lo tanto, creo que hay tareas muy pendientes que consisten en tratar de ver cuáles son los pilares, tanto de construcción común como de personas en las que este país se puede apoyar para construir, no diría reconstruir, para construir un ambiente más favorable a la equidad, a la justicia, al poder salir adelante. Usted que trabaja mucho con niñez, con juventud, doctora Nelsa Curbelo, ¿cómo ir no solo a los efectos de este fenómeno social, como es, por ejemplo, ver niños o jóvenes, adolescentes incursionando en el sicariato, y también ir a las causas de por qué estamos así? ¿Cómo enfrentar esto? Pero la verdad que está difícil la pregunta porque no tenemos la receta. Pero, a ver, parto de algo. Yo acabo de venir de la calle, fui a comprar en un comisariato y se me acercó alguien que me miraba un poco cohibido y de pronto me dice, ¿y me puedo tomar una foto con usted? Y yo algo me decía que lo conocía. Y claro, sí, pero en fin. Y entonces me dijo, yo fui parte de los grupos con los que trabajé hace años, de pandillas y de todo esto, y mire cómo estoy ahora. Estaba trabajando en un supermercado y no estoy bajo tierra. Y todo lo que aprendí, hicimos, a mí me cambió la vida y quería agradecérselo. Reconozco que fue una linda sorpresa de Navidad, pero a lo que voy es posible los cambios, son posibles los cambios individuales, pero acá, además de los cambios individuales, necesitamos un cambio estructural, un cambio, yo diría, sistémico. Necesitamos una forma de vivir la democracia que sea realmente democracia. Entonces, por eso no hay recetas, por eso esto es un proceso, es un camino, no estamos en el punto de llegada, estamos construyendo caminos y todavía no vemos muy cerca la meta a la que llegar. Y en ese proceso creo que hay que apuntalar toda la equidad y el desarrollo social de las políticas públicas, hay que implementar que se reduzcan las desigualdades económicas, hay que mejorar la educación, hay que ofrecer empleos dignos, porque los jóvenes de este país, cuando uno intenta ver qué piensan en general,
piensan en irse del país. Y no solo lo de las clases medias y altas, las clases más pobres. Tengo montones de jóvenes de los sectores populares cuya única aspiración es salir del país, o si no, ser parte de todo este mundo del sicariato que les da dinero y que les da lo que piensan que les va a dar felicidad, que es tener poder, tener armas y tener dinero. Entonces, cuando está roto este tejido social, cuando no tenemos un futuro ni individual ni comunitario que veamos que tiene posibilidades, hay la tarea conjunta tanto de las autoridades como nuestra es urgente. Es urgente en el sentido de recuperar y reencontrar qué es lo que de verdad nos une. Creo que eso está empezando a despuntar desde diferentes partes. He estado ya con varios grupos que están buscando plataformas, que están buscando cómo unir, no solo en una ciudad, no solo diferentes en una ciudad, sino a nivel del país. Y no solo de un sector, no solo del sector de las ONGs, no solo del sector de la academia, sino también de los empresarios. Buscan a unir gente de diferentes espacios porque la tarea es conjunta, porque solo no vamos a salir, porque necesitamos el aporte de todos y cada uno. Pero necesitamos también estar seguros en quién podemos confiar. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión, investigador, experto en temas de seguridad, catedrático de Flaxo. ¿Cómo enfrentar este momento complejo y difícil al cierre de este año en las condiciones que vive el Ecuador de inseguridad, de violencia, conflicto armado interno? ¿Cómo enfrentar con certidumbre que permita superar, por lo menos paulatinamente, estos graves y acuciantes problemas? Muy buen día. Buen día, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este importante panel con personalidades que tienen una presencia pública muy importante, como mi cordial amiga Nelsa Curbelo y Monseñor Nieves también. Sí, yo creo que el Ecuador tiene hoy día en la violencia su principal problema, y me parece que hay que partir señalando de forma explícita, porque no solo es la violencia, sino que la violencia se expresa en la economía, se expresa en la cultura, se expresa en la política, se expresa en la sociedad, es decir, es una cosa complicada. Quizás un par de datos que me parece que son importantes. El año pasado nosotros terminamos con una tasa de 47 homicidios por 100.000 habitantes, más o menos 8.100 personas fallecidas. La impresión que yo tengo de este año, de información que he revisado, es que probablemente vamos a terminar con alrededor de un 39-40 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, hay una reducción, pero no es una reducción significativa, lo cual hace que el Ecuador siga siendo un país altamente violento. ¿Qué ha pasado en este año? Tuvimos, a partir de la declaración del conflicto armado interno, una contracción importante de la violencia durante 2 meses, que proviene principalmente, digo yo, de la política explícita del gobierno y, por otro lado, del el retirarse de estas estructuras criminales, de esa confrontación, de esa guerra que le plantea el Estado, porque no tienen condiciones para llevarla a cabo. Pero pasados esos 2 meses, vuelven a aparecer y hay una tendencia creciente que hasta el mes de octubre crece relativamente de forma importante. Y esto tiene un tercer momento, o sea, un primer momento de caída, un segundo de subida lenta, pero a partir de la crisis eléctrica empieza nuevamente a subir. Y no tengo el dato de noviembre, pero si la tendencia se mantiene exactamente igual, yo creo que a finalizar de este año tendremos el mismo número de homicidios que tuvimos en enero, lo cual es muy grave, es muy grave. De todas maneras, hay una caída en términos generales si uno compara el año pasado con este año. Pero la tendencia de este año son estos 3 momentos. Uno, primero una caída, luego una subida lenta y después de la crisis eléctrica, una subida bastante alta hasta llegar al nivel del número de homicidios que tuvimos a fin del año pasado. Ahora, no se puede medir exclusivamente la violencia a través de una variable, como son los homicidios. Si nosotros vemos extorsiones, el año pasado tuvimos 8.900 extorsiones. Este año, hasta el mes de octubre, nuevamente,
la cantidad de extorsiones, vacunas principalmente, estaban ya en 15.800. Es decir, al final del año vamos a tener el doble del número de extorsiones. Eso es increíble. Y si nosotros hacemos lo mismo con secuestros, el secuestro todavía, el incremento es mayor que eso. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? A mí sí me preocupa mucho porque yo no veo un plan y a mí me hace falta. Eso que digan que hay el plan Fénix, pues a mí no me satisface, porque un plan es para concertar, un plan es para acordar, un plan es para hacer actividades de manera conjunta. Entonces, yo comparo, por ejemplo, lo que se ofreció en la campaña electoral como plan Fénix, y ni siquiera eso aparece de forma explícita, ya desarrollado en las acciones del gobierno. Y aquí quizás, y estoy aquí absolutamente de acuerdo con Nelsa, uno de los grandes problemas que tenemos es la institucionalidad pública. Pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el caso del SNAI, una institución que este año prácticamente podríamos decir, entre comillas, que no ha trabajado porque las Fuerzas Armadas han estado dentro de las cárceles. Y yo creo que han hecho un trabajo relativamente interesante, pero igual como les comentaba de los homicidios, ya han empezado a aparecer nuevas cosas complicadas. Hace aproximadamente un mes ya tuvimos una masacre de 17 personas muertas. Hace 15 días, 11 personas fueron heridas con bombas, con granadas. Entonces ya se ve ahí. Ahora, yo creo que una de las cosas que se debió haber hecho en este año, paralelamente a la presencia de las Fuerzas Armadas, es fortalecer la institucionalidad pública que maneja las cárceles. Yo sostengo que el SNAI tiene que desaparecer y aparecer una nueva institucionalidad, y esa nueva institucionalidad debería estar en el Ministerio del Interior. ¿Por qué esto? Porque en la cárcel ecuatoriana no solo que se pagan las penas, es decir, no solo que está dentro del sistema penal, sino que desde las cárceles se cometen hechos delictivos. Entonces se necesita política de seguridad también. Y yo creo que eso se resuelve dentro del Ministerio del Interior. Y a mí me parece que eso sería interesante. Una segunda institución. ¿Qué han escuchado ustedes respecto, por ejemplo, del 911? El 911 es una cuestión muy importante, que tiene 16 puntos en todo el territorio nacional, pero que desde hace aproximadamente 7, 8, 9 años no tiene un desarrollo tecnológico. Y el ECO 911 tiene dos funciones claras. La una es la respuesta temprana, por eso es que hay 12, 13, 14 instituciones para dar respuesta, por ejemplo, frente a temas naturales, están las instituciones correspondientes, frente a temas de seguridad ciudadana, está la policía, etcétera, etcétera. Entonces, una primera cosa es respuesta temprana. No tenemos. Y una segunda cosa es inteligencia, porque ahí hay mucha información. Y sin embargo, no se está trabajando con eso. En otras palabras, Miguel, yo veo que la violencia, si bien ha bajado un poco, hay una tendencia creciente para más o menos posicionarse como el año pasado, pero tenemos una debilidad institucional que no nos permite asumir esto. Y además de esa debilidad institucional, con la pérdida de legitimidad que tiene la policía, la justicia, las instituciones del sector público. Cuando uno ve encuestas de opinión pública, pues la legitimidad y la credibilidad en esas instituciones es muy baja. Arquitecto Carrión, ¿y cómo enfrentar este problema, primero que fue de pandillas y que ahora de grupos armados plenamente identificados que han hecho presencia y están actuando en el territorio nacional? Yo sostengo aquí, Miguel, que el Ecuador se ha convertido en una plataforma internacional del delito. Si esto es así, las organizaciones que nosotros tenemos están articuladas a una definición que yo tengo que se llama la Red Global del Crimen. Por ejemplo, el caso de los choneros están vinculados con el cartel de Sinaloa. Por ejemplo, el caso de los lobos están vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación. Y así podemos ir viendo con la Ndrangheta de Italia, con el primer comando de la capital de Brasil, etcétera, etcétera. En otras palabras, las organizaciones nuestras dependen mucho en términos orgánicos de las organizaciones internacionales, de una red global del crimen. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no tenemos política internacional, que si nosotros no tenemos política de integración para enfrentar este tema, la cosa es muy complicada. ¿Y por qué esto? Porque el Ecuador es un lugar estratégico entre dos países productores más grandes de cocaína del mundo. Colombia acaba
el año pasado de incrementar en 53% la producción de cocaína. Eso quiere decir 2.600 toneladas. Eso es una locura. Y el caso de Perú pasó las 1.000, está en 1.300 toneladas. Y nosotros estamos en el medio. Por eso es que por aquí está pasando más o menos 800 toneladas. Si nosotros no tenemos una política internacional, si nosotros no tenemos una política de integración frente a este tema, estas organizaciones criminales van a seguir actuando como están actuando en el territorio nacional. Monseñor Gerardo Nieves, en este contexto, ¿cómo actuar, cómo enfrentar, ir a las causas, no solo los efectos, de cómo adolescentes, casi niños, jóvenes, se han vinculado en parte por la crisis económica y social a estas bandas, a estos sectores que han causado o están causando terror en el Ecuador? Bueno, pienso que la solución no es a corto plazo, ¿no? Creo que la violencia y toda esta problemática que se está viviendo ha echado raíces muy profundas, ¿no? Y creo en un primer elemento que es la educación, ¿no? Creo que urge introducir en los currículum que los niños desde pequeñitos aprendan a convivir, aprendan a dialogar, un lenguaje de paz. A pesar de todo, creo que un lenguaje de reconciliación es, es necesario, ¿no? Hay heridas abiertas, ¿no? Uno se pregunta, dice, bueno, ¿y cómo vamos a romper esta espiral de la violencia que va creciendo, ¿no? Pues yo creo que ahí la iglesia, ¿cierto? El cristianismo presenta algunas facultades que nos ayudan de cierta manera, ¿no? Está el perdón, la reconciliación, que no es ciega a la justicia, ¿no? Han hecho alusión al vacío institucional, de esa fragilidad de las instituciones que se están viviendo. Y esta problemática, estas causas externas e internas también, ¿no? Creo que conviene, pues yo soy testigo acá, por ejemplo, en Guayaquil, ¿no? Que niños que por la situación de pobreza, por las grandes asimetrías socioeconómicas, sociales que viven, ¿no? Los niños empiezan a dejar la escuelita, ya no van al colegio, ¿no? Hoy en la mañana me estaban comentando, por ejemplo, jóvenes ahí de un colegio que tenemos ahí en la Consolata, ¿no? Jovencitos que son descuartizados y todo. Y todos los demás niños van viendo, ¿no? Los niños son testigos directos de la violencia. Los niños ven la sangre de sus amiguitos jóvenes y niños. Los niños ven cómo los jovencitos van cayendo en la droga y todo aquello, ¿no? Es por eso creo que hay que armar un programa integral. Tenemos que unirnos en el país, ¿no? Tenemos que unirnos, ¿no? Para tener un lenguaje común y cada uno pues responderá desde su campo, ¿cierto? No, nosotros como iglesia del campo pues educativo, desde la fe, ¿cierto? Que nos ayuda a reconciliar, a no perder la esperanza y todo aquello y a poner la vida sobre todo, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que urge, ¿cierto? Este diálogo, esta unidad nacional, que podamos conversar, pues reflexionar, discernir, ver qué políticas públicas, ¿cierto? Económicas, sociales, podemos implementar aquí en el país, ¿no? Porque verdad, pues lo que se escucha en las noticias no es todo lo que ocurre, ¿no? Cuando, por ejemplo, los párrocos ya nos cuentan lo que ocurre en los barrios, es algo terrible, ¿no? Donde la policía no puede entrar a unos barrios, ya no puede ingresar, es decir, un colegio particular que hubo por ahí, ya se tomaron las bandas, ¿no? Los vacunadores. Es decir, que, oiga, es una situación sumamente difícil, ¿no? Entonces yo creo que sí urge un plan educativo, ¿no? Sobre todo un planteamiento educativo desde nuestra situación ecuatoriana, ¿no? De manera que podamos, bueno, construir o reconstruir, ¿cierto? No esa paz que tanto anhelamos, que tanto esperamos, ¿no? Pues yo creo, podemos prevenir, ¿cierto? Podemos empezar a cuidar lo que ya tenemos cerca, ¿cierto? Y pues luego las políticas de reconciliación y todo aquello que se puede ir implementando, ¿no? Monseñor Nieves, ¿cómo recuperar referentes que sean positivos en la sociedad?
cómo implementar un plan educativo del que usted habla, en donde se involucre a todos, desde la familia, por cierto, el sistema educativo y también las instituciones del Estado. Yo creo que ahí hay algo que, bueno, voy a traer a colación cuando se habla de la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Ven, nuestra cultura ecuatoriana, nuestras culturas latinoamericanas tienen grandes tesoros. A veces por caer en un esnovismo, en una modernidad o contemporaneidad que a veces nos confunde, nos pierde, ¿no? Yo creo que es bueno ir recuperando esos tesoros de nuestras culturas, cómo resolvían los conflictos, cómo esa capacidad de resolver las dificultades, ¿no? Y luego, pues, de ir incorporando de manera que los niños no aprendan a escuchar, aprendan a perdonar, aprendan a dialogar, aprendan a ver que la palabra, aprendan a ver que las acciones, aprendan a ver que la mano amiga, que los gestos, digamos, las actitudes nos ayudan a construir un país que todos nosotros queremos, ¿no? Entonces, un planteamiento educativo que mire las culturas, los saberes, que mire las maneras de resolver históricamente nuestros problemas. Y uno de los grandes tesoros ha sido también la fe, ¿cierto? La fe de nuestros padres, ¿no? Que ayudaron a salir adelante, que ayudaron a buscar caminos de reconciliación y que ayudaron a construir un camino de paz, ¿no? Doctora Nelsa Curbelo, usted hablaba de la necesidad de esto ser un proceso de cambios estructurales. ¿Por dónde empezar y cómo fortalecer la institucionalidad en el Ecuador? Linda pregunta. Verá, yo estoy escuchando con mucha atención lo que mis colegas están diciendo y me parece sumamente importante. Ahora, primera cosa, creo que necesitamos estar de acuerdo, básicamente, cuáles son los problemas que tenemos que como que atender primero como sociedad. Es como si usted dispara la flecha con blancos distintos. Entonces, Fernando Carrión decía, el tema de la inseguridad y la violencia es un tema fundamental, pero yo hablaba con ciertos colegas de otras partes del país y de verdad no lo ven, creen que es una coyuntura, que es una exageración, por último, de los costeños, o que el tema de la violencia y la inseguridad es un tema coyuntural y que tenemos que tratar de aliviar el miedo que siente la sociedad. Y no, el tema de la violencia y de la inseguridad está metido como la sangre del cuerpo, es decir, recorre todo el país, más allá de que en unas partes hay más que en otros, pero está como impregnando el país entero, y por lo tanto ese problema que, como bien señalaba, influye en la economía, influye en la educación, influye en las leyes, influye en cómo vemos y vivimos nuestra vida personal y la vida comunitaria y el país, tiene que ser como aquello que de verdad juntos intentamos ver cómo superarlo, cada uno donde puede, sin olvidar que no estamos solos y que eso tiene que ver con todos los países que nos rodean y que es un problema global. Pero me daba un poco de gracia cuando decía la Plataforma Internacional del Delito, resulta que hasta políticamente, para resolver un problema de refugiados en la Embajada Argentina, quieren que la solución venga de los presos que tenemos en Ecuador, los venezolanos. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos tan globalizados que otro país tiene que resolver el problema que tiene el de allá. Así no es, o es así, y entonces entramos bien en lo global, cada uno con lo suyo, o hay que delimitar espacios. Me río, pero es medio serio esto. Entonces, segundo, si es ese problema, también es cierto lo que decía Monseñor Nieves, no sabemos, no se dice todo lo que está sucediendo. ¿Por qué no se dice? Porque usted no sabe a quién decirlo. Porque de nuevo tenemos la desconfianza. Yo le voy a decir a capaz que él me denuncia. Se lo voy a decir a esta autoridad, si esta autoridad está metida en el lío y es la primera que me va a denunciar con el que está más arriba. ¿A quién le digo? Y esta falta de credibilidad en la institucionalidad derrumba la posibilidad de encontrar una solución. Por eso es tan importante recuperar, sobre todo, la justicia concreta. Y, por ejemplo, hablaba del 911.
yo sé que hubo problemas en el 911, ¿a quién depende? ¿Del gobierno, de la alcaldía, de esto, de lo otro? Se traspasaron las máquinas, los poderes. Cuando hubo un problema serio aquí, hubo una especie de boicot de unos a otros, porque estaban enojados, que ya no tenían la capacidad de decidir solos o lo que sea, y el resultado fue que se empeoró toda una situación de incendio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poderes entre las diferentes instancias locales, los CAT y la alcaldía. Y ni en eso, que necesitamos que estén coordinados o que cada uno vea lo que ayude lo que hace el otro, ni siquiera ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, resumiendo, primero tener claro cuáles son la problemática que tenemos que tratar de ir superando juntos, cada uno en lo que puede. Yo me sumo a que el SNAI debería desaparecer por mucho más cosas por la inoperancia y también yo diría por la infiltración que tiene de los grupos delincuenciales, ¿no es cierto?, que ha tenido, y que lo hace inoperante, Pero, ¿cómo apuntalar esto? Todavía no lo tengo muy claro. No sé de qué lado, porque primero siento que como país seguimos divididos en nuestra visión de país. Siento que una cosa es ver la problemática desde algunas regiones de la sierra que están como más tranquilas o que tienen menos problemas, o de lo que estamos aquí metidos en cada día tenemos un muerto cercano y un secuestrado y el otro, qué sé yo, y ponemos el acento en prioridades diferentes, y al no ponerlas todos en la misma cosa que tenemos que solucionar, es como si nos descuartizáramos, cada uno jala para su lado, y asúmele usted la electricidad, las elecciones y todo lo que hay de por medio. El resultado es que cada uno mantiene su pequeño interés en la baldosa en la que está parado, pero no formamos un piso juntos, no formamos algo que construir. Entonces, veo difícil, creo que hay que apuntalar, que hay que hacer, me parece que la academia debería intervenir más, con más propuestas, con más interés. Creo que hay que tomar en cuenta a los empresarios y a la gente que tiene que ver con todo el desarrollo económico de este país, porque pero hay que tomar en cuenta, y sobre todo también, algo que consultamos poco, y que son las víctimas de esta situación, que deben ser actores concretos, porque a veces las personas que han sido de las zonas, acá tenemos zonas enteras, Durán, por decir algo, la zona, lo sabe el padre Monseñor Nieves, de Monte Sinaí, donde está el Colegio de la Consolata, que conozco un poco también y he estado mucho ahí, que son zonas totalmente, yo diría que están intervenidas y gobernadas por otras cosas que no son el Estado. Las personas de ahí son víctimas, pero estas víctimas, ¿dónde pueden hablar? ¿A quién las escucha? ¿Qué es lo que pueden decir como propuesta? La voz de estos que están padeciendo todo esto, no la tenemos, y no sabemos por eso muy bien cómo hacer. Ahora va a venir Navidad. Hay zonas en que la gente va a tener que salir con permiso de los que mandan en los diferentes barrios, a la hora que ellos les van a decir que tienen que salir, y regresar a la hora que les van a tener que decir, y vestido como les dicen que tienen que salir, porque si no, no van a poder salir, no salen, y se camuflan, y mienten, y buscan cómo salir escondidos, y regresan escondidos para no tener represalias. Somos conscientes de que eso está pasando en el país, de que eso está pasando en las ciudades, es que eso está pasando con la gente que vive al lado mío, ¿o no? Entonces, hay que eso tomarlo en serio. Los pueblos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se pusieron en pie? Que devastó países enteros. ¿Qué fue lo que los puso en pie? Un motivo común, algo y gente en la que apoyarse. Por eso creo que encontrar los referentes, que los hay,
sobre los que poder edificar y ir construyendo juntos, creo que es importante. Hay que tomarnos esto en serio, tenemos que este país levantarlo juntos, y se puede. Esta mañana oí a Monseñor Cabrera hablar de los jóvenes de Monte Sinaí que ganaron un concurso de robótica, ¿no? Era el país, que fueron a Turquía representando el país. No son de San Borondón, no son de los colegios más ricos, son de la zona más miserable y excluida de la ciudad. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué estos jóvenes ganaron un concurso de robótica? ¿El país lo festejó? ¿El país lo sabe? ¿No se enteró? ¿No se enteró? Y sin embargo, ellos son los que fueron los mejores de todos en hacer toda esta historia de los manejos de los robots, de las computadoras, eran los mejores. Entonces hay cosas que son posibles, pero que tenemos que saberlas. Y como no estamos conectados con esos sectores, como que no sabemos que en Monte Sinaí pasa eso, entonces eso queda aislado porque gobiernan otros y queda aislado porque lo bueno que hace no está conectado con el resto del país. Arquitecto Fernando Carrión, estos grandes desafíos que tenemos como sociedad, y corresponde a cada uno de los sectores. En el caso de la academia ecuatoriana en general, más allá de los esfuerzos que efectivamente vemos periódicamente que se hace con estudios, con investigaciones, no vemos comprometida como tal a la universidad ecuatoriana en general, o sea, dando sus aportes, sus análisis, sus contribuciones. ¿Cómo también comprometer a la academia ecuatoriana? No, yo creo que eso es clarísimo, Miguel. El caso mío, por ejemplo, yo soy de Flaxo, pero no veo en Flaxo un equipo que esté trabajando sobre el tema de seguridad. Es una cosa aislada mía. Si yo dejo de trabajar, Flaxo desaparece. Eso es evidente. Uno va a la Universidad Católica, tampoco existe. Va a la Central, tampoco existe. Y esto puedo decir no solo en el ámbito de la seguridad. Por ejemplo, Flaxo tiene un departamento de estudios políticos. ¿Qué está planteando, por ejemplo, respecto de la reforma al Código de la Democracia? Flaxo tiene un departamento en temas económicos. ¿Qué está planteando respecto de la crisis económica que vive? Yo creo que en general la Universidad Ecuatoriana está fuera de los problemas que estamos viviendo. Y eso me parece muy grave. Ahora, yo creo, en función de lo que he escuchado con mis dos contertulios, un tema que a mí me preocupa muchísimo es el del miedo. El miedo es brutal. Y no tenemos políticas frente a la percepción de inseguridad. Sí. Yo acabo de terminar un artículo que mandé a la Argentina que se llama El miedo como principio urbanístico. Y entonces el miedo va construyendo el uso o el desuso del espacio público. No vayas por tal lado. No te reúnas con tales personas. No salgas de tu casa. Y no solo eso, sino que empieza toda esta lógica de la bunkerización, es decir, las calles, los barrios que se cierran, y no se cierran solo los barrios ricos, cierran los ricos y los pobres. Y en los dos casos se cobra la seguridad, en un caso a través del derecho del condominio y el otro a través de la vacuna. Y eso es el miedo, eso es el temor. Entonces, si nosotros no tenemos política frente a eso, va a seguir pasando lo que está pasando. Ya estoy de acuerdo con Elsa. Pero también quiero con el caso de Monseñor Nieves, que me parece que aquí hay que hacer una política de integración de instituciones. Lo que hablábamos de la academia tiene que incorporarse y tiene que haber una decisión de un lado y de otro. Pero, por ejemplo, el caso de los municipios. ¿Cómo es posible que no se tenga una política de integración de los municipios a una política de seguridad? Yo le escuché al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en la campaña electoral ofrecer seguridad. Llegó a la alcaldía de Quito y dijo, eso no es competencia mía. O sea, no puede ser. Eso no puede ser. Aquí lo que se necesita es que haya un gran acuerdo. Por ejemplo, muchos municipios cobran la tasa de seguridad. ¿Por qué no se establece una política conjunta entre los municipios y el gobierno nacional para el uso de la tasa de seguridad? Que eso, ¿quién la paga? La comunidad. Entonces, la comunidad pone sus recursos, el municipio que ponga los suyos y el gobierno nacional los suyos, y de manera conjunta se elabora una política para ese municipio. ¿Y por qué digo esto? Que es importante. Porque los municipios no tienen policía, no tienen justicia y no tienen cárcel. En otras palabras, no pueden hacer represión. Pero sí pueden hacer prevención. Que el gobierno, todo lo contrario, no puede hacer prevención porque tiene policía, tiene justicia y tiene cárcel. Si hay una coincidencia, si hay un plan Fénix
entre municipios y el gobierno, van a tener recursos y van a tener que definir políticas. Una segunda cosa que me parece importante, por ejemplo, las cámaras de la producción. Uno de los grandes problemas en términos económicos que nosotros estamos viviendo es que los costos de producción están subiendo por lo que significa la seguridad. O sea, la empresa, por más grande o más pequeña que sea, contrata un guardia de seguridad, contrata tecnología, contrata un seguro, etcétera, etcétera. Más o menos eso está significando, dependiendo del tipo de negocio, entre un 12 y un 21%. Imagínense si nosotros tendríamos una política de seguridad de manera conjunta con las empresas, con las cámaras, etcétera, podríamos bajar, no sé, 15% el precio de los productos que hace el sector privado. Porque ya no tienen por qué subirle el precio al producto porque ya no tiene la inversión en seguridad. En tercer lugar, el caso del transporte. Es exactamente lo mismo. Pongámonos de acuerdo. O el caso de la iglesia. ¿Por qué no se hace una política conjunta entre la iglesia y el gobierno estableciendo ahí cosas conjuntas? Lo que nos acaba de decir Monseñor. El tema de educación, el tema de la fe, el tema de el deporte, etcétera, etcétera. Y todo esto me parece que se puede hacer, y se puede hacer con distintos sectores. Estoy poniendo la academia, estoy poniendo el sector productivo, estoy poniendo los municipios, estoy poniendo el ejemplo de la iglesia, el ejemplo del transporte, y así podríamos seguir. Se necesita un plan, sumar voluntades, y yo creo que en esa perspectiva, Miguel, podríamos ir encontrando alternativas interesantes. Monseñor Gerardo Nieves, con estos antecedentes, ¿cómo podemos proyectar el 2025 con esperanza, lograr un gran acuerdo donde deben converger los diferentes sectores, público, privado, y apostar con esperanza a la paz? ¿Cómo enfrentar este desafío del nuevo año? Bueno, primero creo que hay que conceptualizar en lo que consiste la verdadera política, ¿no? Porque a veces estos partidismos, a veces que hacen enemistarse y se vuelven enemigos los unos de los otros, ¿no? Volver al sentido propio de lo que es la política, ¿no? Y justamente donde hay una buena política, digamos, hay participación, donde hay una buena política, hay libertad, donde hay buena política, la violencia empieza a mermar, ¿no? A mí lo que me preocupa es que se normalice el miedo, ¿no? Es como que hay muchos sectores del Ecuador, hablo de acá también de Guayaquil, es completamente normal, por ejemplo, pagar la vacuna, ¿no? Normal. Incluso ya hay alguno también de la iglesia que ya está pagando la vacuna, es normal. Oiga, hay que decir que eso no es normal, ¿no? Eso no, o sea. Entonces, y aquí ahora que hablaba del tema académico también, o sea, ¿cómo sería de bueno también crear líneas de investigación? Porque a veces las universidades ecuatorianas también nos pasamos resolviendo, investigando temas de otro lado, de otro planeta, ¿no? Y a veces, por querer indexar solamente en Scopus o en sus grandes indexadoras, ¿cierto? A veces dejamos de presentar propuestas que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos aquí en nuestra patria, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo afrontar, digamos, al próximo 2025? Primero, creo que no hay que perder la esperanza, ¿no? O sea, no hay que perder la esperanza, ¿no? De que urge unirnos, que urge salir de nosotros para ir a un nosotros es urgente, ¿no? Que urge una ética, que no haya tanto vacío ético, tanto vacío moral en nuestras instituciones es urgente. Que simplemente en políticas económicas y sociales efectivas, ¿sí? Sobre todo en sentido de la equidad, mirando sobre todo ayudar a los menos favorecidos, a los más pobres, es urgente, ¿no? Otro, pues, diversificar la economía, fortalecer las instituciones, todo este ámbito de la inseguridad. Y todo esto creo que nos ayuda mucho a algo que nosotros llevamos como pueblo ecuatoriano, que es la fe, ¿no? La fe en la vida, ¿no? Ser personas de esperanza, ¿no? Tener una mano amiga, ¿no? Urge hoy la solidaridad, urge el sentido comunitario, ¿no? Ya que hay tanta separación de los unos con respecto a los otros, cuán interesante es, digamos, crear una comunidad, asociarse. Y ahora, pues, para el 2025 la Iglesia, el Papa, pues, ha planteado el jubileo, ¿no? Que sería también muy bonito en otra ocasión poder conversar, ¿no? Ahí el Papa plantea de unos signos de esperanza para el 2025, ¿no?
Es decir, ¿qué estamos haciendo para con los pobres, con los enfermos, con los jóvenes, con los niños, para con los que están en una cárcel, para con los indígenas, con los migrantes, ¿no? Es decir, que todos nosotros nos comprometamos, ¿no? Y que también, pues, si bien es cierto, los que están frente a las instituciones tienen la responsabilidad primera, pero creo que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos también esa gran responsabilidad para con nosotros, ¿no? Y ahí está, pues, el Evangelio plantea, pues, el ser un buen samaritano, ¿no? No solamente contemplar, ver el sufrimiento, sino hacer algo, ¿no? Acercarnos y ver qué podemos hacer para salir de esa situación, ¿no? Y luego, pues todo, pues a no perder la esperanza y también sentido de gratitud, porque hay gente buena también en este país, no todo está terminado, no. Hay gente buena, hay personas de bien, ¿no? Que pues, ojalá todas las personas de bien, pues actuaran cada día, ¿no? Y eso lo diría, ¿no? Monseñor Nieves, dentro de estos desafíos del nuevo año también el Ecuador está inmerso inevitablemente de un proceso electoral y penosamente eso tampoco genera certezas, porque uno ve la realidad, la que ustedes nos han descrito de lo que estamos viviendo, y otra es la realidad de los políticos, donde realmente ofrecen cosas, por un lado, incumplibles, y por otro, no tocan los temas de fondo estructurales que debiera cambiar el Ecuador. ¿Qué decirles a la clase política, Monseñor Nieves? Bueno, hay un poeta cubano, José Martí, que viene a mi mente, ¿no? Dice, todo aquel que aspira a gobernar tiene que conocer su patria, ¿no? Tiene que conocerla plenamente, ¿no? Cómo es su patria, quien aspire a gobernar, ¿no? Pues bueno, y el votar, pues es uno de los elementos, uno de los derechos ciudadanos que tenemos, es uno, ¿no? Pero que no olvidemos el sentido de la participación ciudadana que es tan importante, ¿no? Participación ciudadana en el barrio, participación ciudadana de los niños, participación ciudadana de la gente que pueda reunirse, conversar, asociarse para salir juntos, ¿no? El sentido asociativo es urgentísimo, ¿no? En las épocas difíciles, en las épocas complejas que hay, pues hay que unirse a los demás, ¿no? Tener el sentido de comunidad y no aislarse, porque eso podría ser bastante peligroso. Bueno, ya con respecto pues a las votaciones, pues también hay que estudiar, ¿no? Estudiar, ver, ¿no? Hannah Arendt tiene una reflexión lindísima, unos capítulos lindísimos en un libro que tiene La condición humana, ¿no? Sobre donde trata sobre la promesa, ¿no? Toda la capacidad de cumplir la promesa, ¿no? Y justamente, pues, es la ética, ¿no? Pues la capacidad de cumplir las promesas, ¿no? Doctora Nelsa Curvelo, ¿cómo asumir estos desafíos del 2025 en condiciones complejas, difíciles? ¿Cómo asumir con esperanza, siempre y cuando cada uno de los sectores contribuya a la búsqueda de soluciones? Verá, yo creo que para asumir con esperanza, creo que hay una cosa de la que no podemos escapar, que primero tenemos que partir de la realidad, no podemos construir en el aire. Es decir, usted planta un árbol, tiene raíces, después tiene tronco, ramitas y flores, pero tiene que tener raíces, y las raíces tienen que ser la realidad. Los políticos que tenemos son lastimosamente nuestro espejo. No podemos dar mejores políticos de lo mejor que tenemos en la sociedad, con todo respeto. No podemos. Tenemos una sociedad que tiene miedo, una sociedad que no profundiza, una sociedad que está intentando ver cómo sale más rápido y que da mucha importancia a lo que tienes y al dinero y todo lo demás. Bueno, tenemos ahí los políticos que son nuestro espejo. No, no lo puedo negar, no puedo decir ellos, tengo que decir nosotros. Una, dos. Segundo, creo que lo que insiste tanto Fernando Carrión sobre el tema de la planificación, que es importante, y él es experto en esto, ¿no? Es que hay como propuestas, hay muchas propuestas que ya se han hecho de gobernanza, de mesas, de encuentro, propuestas a los políticos, propuestas de educación, mesas que se han reunido acá, otros que se han reunido allá. En Guayaquil tenemos todo el sector norte que se reúne y que trae hasta los alcaldes de Iztapalapa, de Medellín, de otros, el año pasado, 400 gente reunidas ahí, 3 días haciendo propuestas. ¿Dónde queda eso? Es decir, tenemos como frutos dispersos, de nuevo,
que no se junta, que no terminan de cuajar, insisto, que sigue siendo como disperso. Y entonces quizás una de las cosas que nos hace falta o que podría servir, las elecciones van a ser, no hay tiempo de cambiar mucho de aquí a las elecciones, estamos fuera, es decir, las circunstancias no las vamos, estamos ya casi eligiendo presidente. No vamos a tener mucho tiempo a hacer. Y esas elecciones dependerá de sus resultados, que son impredecibles. Por más que predigamos, a veces cambia todo después, también van a marcar la vida del país en los años que seguirán. Pero todo no depende de la elección del presidente. El presidente también está metido en un contexto donde hay otros que a veces gobiernan más que él, o que mandan más que él. Él es parte también de un proceso en que hay unas fuerzas visibles y no tan visibles, que son las que manejan las riendas. Por lo tanto, si nosotros como sociedad, me gusta mucho la sociedad civil porque creo que todos somos parte, todos somos por último civiles, aún los políticos son civiles, eran civiles, tienen un puesto, un mandato y vuelven a ser de acá, no son extraordinarios. Salvo los militares que tienen otra regla, los demás estamos todos en la misma historia. Bueno, sí, como nosotros enteros, como sociedad, como parte, como ciudadanos, como personas viviendo en este país que no es una isla, que está conectado con toda la realidad mundial, ¿cómo podemos ponernos a construir juntos? Es el desafío. Yo lo que estoy viendo es que ya han empezado a surgir no voces, sino hechos y propuestas concretas de gente que está buscando los otros, que no conoce, que están en otras partes, que tienen propuestas de esto que está insistiendo Fernando, de planificación, de ver cómo se puede hacer y juntarse a ver si coinciden, cómo pueden aunar, cómo pueden aprovechar una experiencia que ya hay, unas propuestas que ya existen y otras que tenemos que adecuar. Y creo que ese es el desafío. Yo siempre he dicho que yo amo este país profundamente, y tanto que, en fin, elegí quedarme aquí, vivir aquí, y si Dios me lo permite, morir aquí. Es cierto, y ser enterrado aquí. Este es mi país, amo mucho el país en que nací, pero este país es el que me ha permitido muchas cosas y ser un poco lo que soy. Muy bien. Pero este país está, históricamente está muy dividido. Y siempre señalaba, y alguna vez lo he dicho, se celebra la independencia por ciudades. Tú a veces pregúntale a algún estudiante de universidad, dígame, ¿cuál es la fecha de la independencia del Ecuador? Y se quedan en blanco. Te van a decir la fecha de Quito, te van a decir la de Riobamba, te van a decir la de Guayaquil, la fiesta de Cuenca. ¿Qué es? ¿Cuándo fue que este país como tal nació en el mundo? ¿Desde cuándo es? Tienen otra historia, no saben qué decir. Entonces no tenemos desde la lectura de las raíces de este país, la noción de ser un país conjunto, con sus diferencias, con sus culturas indígenas, con el aporte afroecuatoriano, con toda la diversidad, con la geografía diversa que tiene, que hace que la geografía hace a la gente distinta. Una cosa es estar en la sierra con montaña y otra estar acá con un calor de casi 40 grados. Son cosas, hace a la gente distinta. Bueno, esto, ¿cómo lo unimos? ¿Cómo tenemos propuestas en que todos podamos ser, más o menos, orgullosos de vivir aquí? Yo creo que es posible. Creo que tenemos que, quizás todas estas crisis tan profundas que tenemos, deberían centrarnos en lo esencial que tenemos de propuesta para construir una sociedad que es una sociedad equitativa, una sociedad en que la gente pueda vivir, que pueda tener educación, que pueda tener salud, que pueda salir, que pueda divertirse con sus vecinos sin tener miedo que la maten. Eso, que no es tan difícil en realidad, y que se ha convertido en un sueño casi imposible, eso requiere que nos juntemos, que respetemos, que aceptemos la diferencia, que no dejamos de fregar en quién manda más, si el municipio, el presidente o el vecino al lado, o la banda, y que encontremos de nuevo eso que es la columna vertebral de este país, los ejes fundamentales que nos permitirían ser nosotros mismos. Yo parece utópico, pero creo que no. Creo que tenemos que ya empezó, esto ya se está cuajando. El solo hecho de tener este programa
y de que usted lo plantee como un tema al final importante y que nos pongamos lo que estamos y otros a pensar y a discutir, muestra que esto nos interesa, que esto ya está naciendo, que de alguna manera hay gente que está dispuesta, o grupos, o organizaciones que están dispuestas a empujar en la buena dirección un cambio positivo. Y lo que decía, la iglesia que aporta tanto, que es una de las referentes que tiene credibilidad en la gente, uno de los pilares sobre los que se puede construir, porque cuando se te cae la asamblea, se te cae el otro, ¿cuáles son los pilares que más o menos quieren? Necesita mojarse el poncho y meterse un poco adentro para empujar el carro en la buena dirección. Creo que acá hacen falta todos. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cómo asumir con optimismo las perspectivas del 2025, condiciones complejas? Por cierto, sobre la base de realidades que obliga a todos a trabajar en conjunto sobre este tema, incluso en medio de un proceso electoral en donde la gente no cree en quienes hacen promesas y luego incumplen. No, el descrédito de la política en el país y en el mundo es altísimo, altísimo. El descrédito de la política es brutal. Y la influencia de los sectores de estos ilegales, del narcotráfico en especial, en el Estado también es brutal. Y ya no es solo esto que hablábamos antes de plata y plomo. Plata, que es la corrupción, y el plomo, que es la intimidación. Hoy día las propias estructuras criminales en procesos electorales se eligen. Yo tengo mucho temor de que en la Asamblea Nacional, por la crisis del sistema de representación política que tenemos, que tengamos por ahí 2, 3 partidos nacionales, la Revolución Ciudadana, ADN y algún otro, construye. Y el resto va a venir de la representación de las provincias, porque ahora ya no vamos a tener 137, sino 151 asambleístas. Y los que vienen de las provincias, no solo que vienen de los caciques locales, sino de la alianza que tienen esos caciques locales con las estructuras criminales. A mí me preocupa eso muchísimo. Una segunda preocupación, Miguel y amigos, es el tema económico. En el Ecuador se lava 4.000 millones de dólares. Si nosotros sumamos el presupuesto de Quito y Guayaquil, nos llega a la mitad de los 4.000 millones de dólares. Estaba haciendo comparaciones, por ejemplo, con los sectores más importantes de la economía nacional. El petróleo, sin duda, es bastante más alto, pero es 3 veces más alto. Pero este sector de la economía, es más que el banano y es más que el camarón. O sea, es impresionante. He hecho una comparación. Yo hice un estudio para ver cuántas personas están vinculadas a las estructuras criminales. Son 60.000. ¿Cuáles son los sectores que más contratan? El sector, por ejemplo, hay un sector petrolero, en Manta principalmente, contrata 17.000 personas. Y el segundo es el sector de comercio minorista, supermercados, 15.000. Pues esto tiene 4 veces más que ese sector. Es una cosa impresionante. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que este sector de la economía, y yo creo que ya es un sector de la economía autónomo, es que no se tiene políticas públicas frente a la economía. Yo estoy este rato planteando, Miguel, conjuntamente con la CEPAL y Naciones Unidas, de realizar una reunión en Santiago que se va a llevar a cabo en Chile entre marzo y abril del próximo año, eso vamos a definir la próxima semana, para demostrar a América Latina que la economía de América Latina es 1/3 formal, 1/3 informal y 1/3 criminal. Es impresionante. Y no tenemos política económica frente ni al informal ni al criminal. Algo ha empezado a hacer el gobierno, y aquí pongo dos ejemplos. Uno es el tema de la ley antipillos, que es básicamente ahí, está metiendo el fútbol. Que bueno, con Nelsa también nos gusta mucho el fútbol, y recibí un par de libros que me regaló recién. Entonces, algo por ahí, pero es un sector muy pequeño en términos de lavado. Y el otro es esta cuestión que también está planteando desde la perspectiva de la economía,
para hacer un control económico de ese sector. Pero son dos propuestas muy pequeñas de política económica. Yo creo que aquí tenemos que primero sincerarnos. 4.000 millones de dólares es más o menos un 3.5, 3.6 del PIB. Este año vamos a decrecer en términos económicos, Miguel. Va a ser, según vi un dato ayer, de menos 0,4%. Al gobierno le conviene tener una política de control de este mercado, de este sector de la economía, de lavado. Porque si se le cae el 1% de la economía criminal, se le cae la economía nacional. Entonces, yo creo que aquí hay un problema fundamental en términos políticos y en términos económicos. Y quiero abundar un poquito en la parte política. En este año hemos asesinado a 5 alcaldes. Es impresionante. Hemos asesinado a 7 fiscales y hemos asesinado a 8 funcionarios de alto nivel del SNAI. Eso es un desangre. Es impresionante. Son datos que son muy preocupantes. Y lo que les decía hace un momento, a mí me da la impresión que por la vía democrática, estas estructuras criminales ya se están tomando partes específicas del aparato del Estado. Ya no solo con corrupción, ya no solo con intimidación, sino ya a través de la representación política. Al término de este programa quiero pedirles un mensaje. Estamos en vísperas de Navidad y del nuevo año. Monseñor Gerardo Nieves, ¿cómo sembrar un mensaje de optimismo y esperanza en el país? Bueno, nace el niño Jesús y nació en un contexto político-social complejo. Al nacer en esa situación de complejidad, pues se constituye una esperanza también para nosotros, ¿no? Viene Jesús a traernos alegría, paz, solidaridad, y que pues en esta Navidad seamos esa mano amiga, ¿no? Especialmente para los más necesitados, para los pobres. Doctora Nelsa Curbelo, ¿qué mensaje daría usted en estos momentos, vísperas de Navidad, fiesta cristiana, el nuevo año, elecciones en el Ecuador? ¿Cómo asumir con optimismo y esperanza en el país? Digo que históricamente tampoco fue nada fácil el nacimiento de Jesús. La verdad que estaban re mal, en manos de imperios, perseguidos, y no fue fácil para nadie. Lo hemos hecho un poco al agua de rosas, y está bien porque la amistad y esto, pero históricamente no fue algo así. Pero eso ya fue hace 2000 años y más. Eso, ¿cómo se vive ahora? A mí me parece que siempre digo una frase que a mí me impactó, que es de alguien, José Luis, no recuerdo el apellido, pero el tema es: en el estiércol nacen flores, en los diamantes no. Y para estiércol tenemos bastante en este país. Entonces, a veces en las condiciones peores es donde puede surgir la vida. Leía una bacteria por ahí que en Chernobyl está transformando la radioactividad en una condición de vida, y la están utilizando para ir a los lugares donde no se puede vivir por las radiaciones. Es decir, la vida siempre encuentra, si se lo permitimos, maneras de surgir. Y hay que permitirnos como sociedad intentar ser ese caldo de cultivo de cosas mejores. Para eso, de verdad, tenemos que saber lo que está pasando y tratar de trabajar juntos en la misma dirección. Arquitecto Fernando Carrión, ¿qué mensaje nos manda desde esta realidad que vive el país? Ojalá sembrar optimismo y esperanza en el próximo año. El Ecuador está viviendo una crisis que tiene múltiples dimensiones, como hemos visto, la parte económica, la parte política, lo energético, lo ambiental, la seguridad, etcétera. Pero siempre las crisis son momentos de buscar cosas nuevas. Y ahí voy con Monseñor. Una palabra que a mí siempre me ha gustado es Navidad, es natividad, porque eso quiere decir nacimiento. Entonces yo creo que tenemos este rato la posibilidad de generar el nacimiento de algo nuevo. Sí. Y esa novedad tiene que surgir a partir de alianzas, de acuerdos, de consensos institucionales, personales, políticos, etcétera, que espero que sea el 9 de febrero, un nuevo presidente o presidenta,
Pero yo le veo eso más difícil. En cambio, lo otro sí creo que es posible. Y me parece que si llegamos incluso al 9 de febrero con algunos acuerdos, etcétera, etcétera, pues los candidatos y candidatas van a tener que asumir eso. Y la idea del nacimiento, de la natividad, a mí me parece muy interesante. Ojalá estas palabras que se han vertido en este programa cuajen en la sociedad, en las élites, en la clase política, que entienda que hay que sumar y multiplicar y no solo por llegar al poder hacer cualquier cosa. Quiero agradecer, desear una feliz Navidad y un venturoso año 2025 para el Ecuador. Gracias por el aporte a Monseñor Gerardo Nieves, obispo auxiliar de Guayaquil, a la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz y de trabajo social, y al arquitecto Fernando Carrillo, un académico, investigador y catedrático de Flaxo. Muchas gracias por sus aportes en este programa. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un gusto. Un agradecimiento, Miguel, y un saludo cordial a los dos amigos. Saludos. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos una feliz Navidad a todos, un venturoso 2025, pensando en que este país no va a cambiar si primero no cambiamos nosotros. Hay que contribuir cada uno desde su campo para que este país sea mucho mejor. Forjemos un futuro promisorio a las nuevas generaciones. Muchas gracias, muy buen día y felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.